Hola, soy Mariano Torre y voy a leerles del libro El tropiezo del tiempo de Eduardo Álvarez Tuñón, el cuento El regreso en abril, dedicado a Sergio Renán. Me he preguntado varias veces cómo sería su voz. Había dejado de oírla de un día para otro cuando apenas tenía 3 años. Jamás imaginé que la había perdido para siempre. En la niñez, todo es eterno. Es posible que al principio la esperara cada noche como el anuncio de su llegada. Con el paso del tiempo olvidé la voz y la espera. Ahora lo veía en la puerta del teatro de abril, indiferente a mi presencia, solo, bajo la luz de la tarde. No podría explicar cómo supe que ese muchacho de alrededor de 30 años, vestido como para un ensayo, no demasiado alto, con un libro en la mano, era mi padre. La muerte temprana le había arrebatado todo, hasta la posibilidad de envejecer. Leía el cartel de los estrenos con un fervor ya perdido para mí. Era el mismo que yo había visto en las fotos, vestido para representar Hamlet, Marat, el Shylock de la libra de carne. En aquellos retratos y afiches que mi madre a veces me mostraba con una admiración que no había llegado a marchitarse, para luego esconderlos durante semanas, quizás convencida por su historia de que no haber tenido nunca padre era menos triste para un niño que haberlo perdido. O tal vez con la velada intención de que no lo imitara y buscase otro destino menos apasionado. Tenía tanto miedo de acercarme como de que partiera y perderlo de nuevo, esta vez, sin duda, definitivamente. No debería ceder a las primeras sensaciones ni hablarle de aquello que aún no era una certeza. Él jamás creería que ese hombre de 60 años, que podría ser su padre, y lo miraba desde atrás de una puerta de vidrio, era en verdad su hijo. Sería inútil explicarle también que había puesto un teatro, después de haber vivido y escrito lo esencial, solo para encontrarlo en el aroma de los escenarios vacíos, parecido al de las catedrales, en el eco de algún monólogo o en el silencio de los camarines cuando todos se han ido. Volví a sentir la tristeza de haber olvidado su voz. Quizás oírla, aunque fuese un saludo o en una pregunta vana, me permitiera comprobar si en verdad era él o se trataba de una ficción nacida del deseo de vivir un universo donde todo es posible. Durante años había tratado de viajar en la memoria y solo tenía un recuerdo, tan intenso como único: la noche en que me leyó Pedro y el Lobo. Tal vez fuera una tarde, no lo sé. Siempre es de noche en la niñez cuando alguien te lee un cuento. Abrió el libro, pequeño, ilustrado, de tapa dura, y sin decirme lo que iba a hacer, comenzó a actuar. Creó la voz de Pedro y habló como un niño. Creó la voz del abuelo y sentí la vejez en la gravedad y en la fatiga de las frases pausadas. Creó una voz aguda y humana, con un leve tartamudeo, que aún hoy me parece oír para la pata Sonia, desobediente y frágil, que los acompañaba en la cacería del lobo. Creó, también, el sonido de los pasos en la nieve, la música de las fogatas y representó hasta el silencio mismo de las madrugadas. Todo fue maravilloso, pero perdí su voz. Se transformó lentamente en la de los personajes. Esa noche descubrí lo que era el teatro, la posibilidad de vivir infinitas vidas, de ser por un momento todos los hombres. Aprendí también la magia de narrar, porque todo, en definitiva, estaba hecho de palabras y bastaba darles una entonación, un énfasis y un orden para que se acercara un mundo lejano y apareciera Pedro, su abuelo, el frío de la noche y el miedo. Nunca sabré si mi padre quiso enseñarme aquello que consideraba lo más sublime sobre la tierra, si tuvo la intención de marcar mi destino o si simplemente actuó para mí, como lo hacía para todos los otros, porque era su forma de estar en el mundo. A veces me he preguntado cuándo nace en verdad un hombre. Pienso que en esa noche extraviada en el tiempo, cuya fecha jamás podré precisar, se produjo mi nacimiento.
Soy lo que soy por ese cuento que mi padre representó para luego dejarme en el borde del sueño. Abrió la puerta y me saludó con una respetuosa timidez. El teatro tenía un pequeño bar y me preguntó si podía sentarse. Le dije que sí. Aún no habían llegado los muchachos que atendían, pero no quise darle motivos para que se fuera. Por un breve instante nos miramos a los ojos. Tuve la sensación tenue de que había reconocido en mí alguno de sus gestos, esos que mi madre me señalaba asombrada y con alegría porque veía en ellos una brisa de eternidad. Al menos algo de él no se había perdido para siempre. Apoyó el libro sobre la mesa y reconocí mi ejemplar, que había sido su ejemplar, de las reflexiones sobre el teatro, de Jean-Louis Barrault. Pude ver su tapa amarilla con el dibujo de Picasso que el tiempo aún no había desteñido. De todos los libros de la biblioteca de mi padre, ese era el que yo más había tenido entre mis manos y releído con fervor. En verdad no era una obra que me estuviera destinada. Describía técnicas de actuación y dirección, formas de utilizar la luz y el espacio, bases para las puestas en escena de los clásicos. Pero yo había descubierto que era el libro que él más había subrayado. No había página en la que mi padre no hubiera dejado una huella. Había escrito anotaciones en los márgenes y signos de admiración en algunas líneas. Me gustaba creer, en la niñez y aún en la adolescencia, que esos subrayados, esas frases y esos signos encerraban un mensaje oculto para mí. Quizá resumieran la conversación que jamás pudimos tener. Nunca logré descifrar su contenido secreto, pero no dejé de releer ese libro con curiosidad e insistencia, deteniéndome una y otra vez en aquello que él había marcado. Con los años perdí la magia, abandoné la creencia de un mensaje oculto, me resigné al silencio y decidí buscarlo en lo que había amado. Barrault, le dije señalando el libro, el pequeño teatro de Rond-Point, en Champs-Élysées, lo dirigía con su mujer, Madeleine Renaud, una gran actriz también. Pude verlo solo una vez. Se trataba de una pieza breve, sobre fragmentos de Racine. Él estaba muy viejo, pero su actuación fue sublime. Ella controlaba las entradas, en la puerta de la sala, y presenció la obra sentada a mi lado, en la última fila. Al terminar de hablar, me di cuenta de que había hecho todo para despertarle interés y resultar atractivo, como a veces hago con mi hija, para que no se vaya tan rápido y descubra quién fui. Esta vez mi éxito fue previsible y fácil. Se iluminó su rostro. Era de esperar que Francia nos uniera. Seguiríamos conversando. ¿Estuvo en París?, me preguntó con apasionada curiosidad, y lo sentí extremadamente joven. Todas las veces que pude y aún espero volver, le respondí. A mí me encantaría conocer París. Tengo pensado ir, no solo por el teatro de Barrault, por todo, absolutamente todo. Y pienso que recorrer las calles debe ser una experiencia esencial, algo que ayude a crear. No son casualidad tantos artistas geniales. Voy a tratar de ir pronto. Tengo un proyecto. Esas palabras que pronunció con ingenuidad y frescura me dieron una tristeza tan profunda que él llegó a percibir sin comprender demasiado. Yo conocía la historia. Tenía la certeza de que el viaje, como todos sus otros deseos, jamás se llevaría a cabo. Sentí esa pena inexplicable que deben sentir los dioses de existir, al ver el destino que les aguarda a muchos de los que nacen en la tierra. Esa misma tristeza que a veces me invade como narrador cuando describo la felicidad efímera de un personaje cuya desdicha final ya imaginé. ¿Cómo es París?, me preguntó, y en su voz había algo de resignación. Vi que esperaba mi respuesta como yo hubiera esperado alguna vez las suyas. Le hablé de la ciudad, le describí alguna pequeña calle, le inventé alguna anécdota de escritores y de actores de teatro callejero. Me enfervoricé como me pasa siempre cuando hablo de París, y sentí que me miraba
tal vez con la misma mirada que yo le había dirigido la noche en que me contó Pedro y el lobo. Me gustaría hacer una obra de Chekhov, una versión abreviada de La Gaviota, sin escenografía, despojada de todo, con un solo actor que contara la historia y representara a algunos de los personajes. Me dijo, después de un prolongado silencio, yo haría todo, la actuación, la dirección y la iluminación. Por eso estoy leyendo a Barrol. Por momentos quiero que haya oscuridad total en la escena y solo una voz. Me parecería un aporte, una forma distinta de acercarse a los clásicos, más de avanzada. Creo que algo así se ha hecho en Nueva York, le respondí con marcado escepticismo y omití deliberadamente pronunciar las palabras performance o instalación, que él no hubiera comprendido del todo. No debía olvidar que era muy joven y el tiempo no lo había desilusionado de las rupturas estéticas. Aún no había descubierto que la rebeldía en el arte es una de las formas de la tradición. Todo cambia en el mundo menos el teatro de vanguardia, pensé, pero no me atreví a decírselo. No estuve nunca en Nueva York, pero me parece que su teatro abusa de efectos especiales. Busca más el asombro que la emoción. El público ve Los Miserables y no sale conmovido por la injusticia. Solo se pregunta cómo habrán hecho la escena de las cloacas, dijo con un exagerado énfasis, y me reconocí en esas frases. Más allá de su probable verdad, sentí con alegría que había algo de él en mí. ¿Conoce Nueva York? Pese a todo, me encantaría recorrerla y estar también allí algún tiempo. Si me va bien con la obra, quizás después de París pueda ir. ¿Cómo es?, agregó y se quedó de nuevo aguardando mi respuesta. Una ciudad maravillosa. En la calle 49, entre la 8 y Broadway, está la capilla de Saint Malachy, donde iban a rezar los actores desde el siglo XIX, antes de los estrenos. Iban todos los que formaban el elenco, los célebres y los extras, los utileros y los apuntadores. Lo extraño y mágico residía en que no ofrendaban velas ni limosnas, solo un pequeño fragmento de la obra a estrenar. En esa nave, frente al altar, como en un rito pagano, se representaron escenas de Ricardo III, de Hamlet, de My Fair Lady. El tiempo hizo de esa capilla una especie de escenario, el más maravilloso de la tierra. La visité una tarde y en su silencio me parecía escuchar todas las voces, y el aroma de los teatros vacíos desplazaba el del incienso. No sé si esa historia era la que él quería escuchar acerca de Nueva York. Se la conté porque me parecía hermosa, y en esa capilla lo había recordado. Sobre la misma calle 49, al lado, está la taberna de Lily, una actriz inglesa que se radicó en Manhattan. Fracasó como tantas y hubiera sido olvidada si no hubiese tenido la magnífica idea de instalar un bar para beber algo rápido después de esa pequeña ceremonia en la capilla. Si en lugar de un rezo hay una representación teatral, por breve que sea, al final hay que ir a una taberna. ¿Hay algo que produzca más felicidad que salir a tomar algo cuando ya hemos actuado? Esas palabras de Lily demuestran su sabiduría. Me hubiera encantado conocerla. Dicen que no era tan bella, pero que el paso del tiempo le dio un encanto muy especial, como a la capilla y a la taberna. El príncipe de Gales se enamoró de Lily. Se mezclaba entre los extras para acercársele, y ella nunca llegó a saberlo. Agregué sin disimular mi intención de seducirlo. Mi padre apenas sonrió. Nos separaban 30 años. Era demasiado joven para gozar de los pequeños placeres de la nostalgia. Me gustaría, si no le molesta, conocer la sala. Mi idea era ver si existía alguna posibilidad de hacer La Gaviota aquí, me dijo con timidez. Pasemos a verla. La sala es suya, le respondí. Y él no pudo distinguir una verdad de una mera expresión cordial. Deliberadamente lo guié por el pasillo de los actores. Encendí las luces y los dos aparecimos en el escenario frente a las butacas vacías. Y fue hermoso sentir a su lado el eco de los pasos y ese silencio distinto de los teatros vacíos, en el que confluyen la nostalgia de una función que ya ha terminado y la espera de la que vendrá.
Es una buena sala, pero para apuestas antiguas, me dijo, mientras caminaba de un extremo al otro del escenario. Yo levantaría las primeras filas y avanzaría sobre el público, para que se viera la actuación desde todas las perspectivas. Podemos hacer reformas, le dije con una resignada aceptación. Tenía la edad de mi hija, y supe que no podría negarle nada, ni aún aquello en lo que yo descreía. Me habló de otros lugares que había visto, de una sala en la zona del Abasto, que alquilaban a muy bajo precio después de las 11 de la noche, y de la posibilidad de sacar un crédito para financiar su obra. Todo lo que proponía me daba miedo. Sentí la necesidad de cuidarlo, de advertirle que había barrios peligrosos a determinadas horas, del riesgo que implicaba asumir deudas en estos tiempos sin un ingreso fijo. Me di cuenta recién en ese instante de que mi temor era innecesario y absurdo. Nada podía pasarle, porque ya estaba muerto. Comprendí que vivir consiste en ser vulnerable. Le ofrecí la sala gratis y lo vi sonreír. La muerte, a pesar de este encuentro inesperado y extraño, había triunfado lo esencial. Ahora, cada uno ocupaba el lugar del otro. Era yo el llamado a explicarle la vida. De pronto, su voz se transformó y yo reconocí esa música que había creído olvidada para siempre. Nos miramos a los ojos y entonces, bajo una luz que no he vuelto a ver nacida del fondo de los días, me preguntó: ¿cómo es envejecer? ¿Cómo es ver crecer a los hijos? ¿Cambian los sueños? ¿Cambian las formas del amor y del miedo? No aguardó mis respuestas y salió furtivamente por el costado del escenario. Había terminado la representación. Traté de seguirlo, lo busqué como tantas veces sin encontrarlo. Lo esperé en vano en la puerta por donde salen los actores, hasta que oscureció y me di por vencido, como en los juegos de la niñez. Me hubiera gustado saber por qué eligió La Gaviota, de Chekhov. Buenos Aires, septiembre-octubre de 2017. Del libro El tropiezo del tiempo, de Eduardo Álvarez Tuñón.